Entonces es muy importante la presencia de Dios en casa, pero que la presencia de Dios esté para bendecir, que la presencia de Dios esté para añadir, que la presencia de Dios esté en nuestra casa para sanar, para restaurar, para generar crecimiento en nosotros, avance en nosotros, que genere en nosotros un avivamiento, un despertar, un cambio, una renovación en el espíritu. Obed-Edom había sido renovado, Obed-Edom había sido bendecido, Obed-Edom había sido su casa llena de la gracia y el favor de Dios. Obed-Edom era un hombre privilegiado. Estuvo con él el arca del pacto 3 meses. Él ni siquiera se atrevió a hacer algo que él no quería hacer. Simplemente el arca reposaba en su casa. Y la presencia de Dios, cuando está en tu casa, te bendice. Cuando la presencia de Dios está en tu casa, te sana. Cuando la presencia de Dios está en tu casa, te consuela. Cuando la presencia de Dios está en tu casa, te conforta. Cuando la presencia de Dios está en tu casa, te levanta. Cuando está la presencia de Dios en tu casa, te restaura, te transforma, te lleva a otra dimensión. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Alguien puede alabar a Dios en esta hora. Obed-Edom había sido bendecido porque el arca del pacto estaba con él, porque la misma presencia de Dios estaba con él. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en su vida? ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en su casa? ¿Cuántos quieren la presencia de Dios con su familia, con sus hijos, con su esposo, con su esposa? ¿Cuántos quieren esa presencia? ¿Cuántos anhelan esa presencia? Deséela, anhélela cada día y verá cómo es bendecido, verá cómo es prosperado, verá cómo es librado, verá cómo la presencia de Dios empieza a llenar toda la cuadra con favor, gracia y bendición. Porque la presencia de Dios siempre está para bendecir. La presencia de Dios está para siempre alegrar nuestros corazones cuando estamos tristes. La presencia de Dios está siempre en nosotros para que nos levante cuando nos caigamos. Cuando nos sintamos derrotados, Él nos hace recordar que tú eres vencedor en Cristo Jesús. Él te hace recordar cuando tú te sientes derrotado, cuando tú te sientes débil. Él dice, diga el débil, fuerte soy. A su nombre. Obed-Edom, no se habla mucho de él, pero solamente dice que fue bendecido, y con eso me basta a mí. Me basta con que solamente saber de que Obed-Edom era un hombre que caminaba en la voluntad agradable de Dios. Sigo paro. Caminaba en la palabra, caminaba bajo la bendición de Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cuántos quieren esa bendición? ¿Cuántos quieren ser benditos? Pues si quieres ser bendito, guarda la presencia de Dios en tu vida. Guarda la presencia de Dios. Que la presencia de Dios no se vaya de tu casa. Que la presencia de Dios no se vaya de tu vida, no se aleje de ti. La presencia de Dios no se apague en ti. Que la presencia de Dios se avive cada día más en ti. Avívalo con alabanza, avívalo al Señor, ministralo al Señor con tu alabanza, con tu adoración, con tu oración. Aviva la presencia de Dios. Para que la bendición nunca se vaya. Escúcheme bien. Para que la bendición nunca se vaya de casa, ministra la presencia de Dios. Ministra la presencia. ¿Cómo lo ministras? Alabándolo, adorándolo, con el entendimiento y con todo el saber que Él nos ha dado. Lo alabamos porque Él es santo, lo alabamos porque Él es Dios, lo alabamos porque Él es Señor, lo alabamos porque Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Lo alabamos porque sabemos que no descendemos de los monos. Sigo paro. Lo alabamos porque aunque la ciencia dice que el hombre se fue evolucionando a través de un chimpancé, a través de un mono, a través de un gorila y así sucesivamente, no sé cómo es la cosa, pero la evolución no es esa. La verdadera evolución empieza cuando tú te humillas, cuando tú te quebrantas, cuando tú buscas la presencia de Dios. Esa es la verdadera humillación, esa es la verdadera evolución. A su nombre. Sigo paro. Obed-Edom había sido bendecido. Dile que está a tu lado, vas a ser bendecido. La bendición de Jehová te va a alcanzar. Díselo. La bendición de Jehová. Profetízale que está a tu lado. La bendición de Dios te llegará
te alcanzará, pero camina en la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso para el Señor? Gloria a Dios. Aleluya. La Biblia dice que David se enteró de que Jehová había bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. A causa, del arca. A causa del arca de Dios. Es que el arca de Dios representa mucho para los israelitas hasta el día de hoy. Representa mucho. ¿Qué representa? La presencia de Dios. Pero nosotros no necesitamos tener un arca en casa, porque esas arcas cuestan mucho dinero. Déjame decirle, cuesta muchísimo dinero. Yo quisiera tener uno en la iglesia. Algún día lo voy a tener con la ayuda del Señor. Voy a mandar a hacerlo, no sé, que lo traigan de Israel, no sé de dónde, pero que lo traigan para tenerlo en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque eso es algo tan significante para Dios que lo mandó a hacer. Y dice la Biblia que lo llevaban aún a la guerra. Imagínense, los sacerdotes ahí llevando el arca. Sigo paro. Ellos sabían que solamente los sacerdotes llevaban el arca. Nadie más podía llevar el arca. Nadie más. Por eso que Usa cayó como muerto. Tocó el arca y sin embargo la ira de Dios vino sobre Usa y murió. Sigo paro. ¿Vino sobre quién? Sobre Usa. ¿Por qué? Porque Usa no era sacerdote. Sigo paro. Usa no era sacerdote. Sin embargo, solo los sacerdotes podían llevar el arca. Entonces, ¿qué nos hace ver a nosotros eso? Que ahora los sacerdotes de Cristo, que somos nosotros, la iglesia, el pueblo del Señor, podemos tener el arca de Dios en nuestra vida. No solamente lo podemos tener como una imagen, como una representación de la presencia de Dios, sino que la presencia de Dios mora en nosotros. Y si la presencia de Dios mora en nosotros, nosotros viviremos tranquilos, viviremos confiados, viviremos fortalecidos, viviremos en paz para con Él, para con Dios, para con el Padre. Porque ya la presencia de Dios está en nosotros. Usted no necesita tener el arca, pero qué bendición sería que usted tenga el arca. Yo quisiera, anhelo una de esas arcas. ¿Por qué? Porque es algo muy importante para Dios. A Dios le importa mucho, le significa mucho para Dios el arca. Tanto era así que el arca se quedó en Obed-Edom y Obed-Edom fue engrandecido. Él y todo lo que tenía, toda su casa fue bendecida. Toda su casa. Todo lo que él tenía fue bendecido, fue multiplicado en gran manera. La Biblia dice que fue bendecido en gran manera. Así mismo yo creo que la bendición de Dios será sobre tu vida en gran manera. Así yo creo que la bendición de Dios será tan grande que tú te regocijarás en el Dios de tu salvación. Y sabrás que de Él solamente viene tu bendición. No viene tu bendición de los hombres, viene de Dios. Por eso tienes que entender que la presencia de Dios tienes que cuidarla. La presencia de Dios se cuida en casa. La presencia de Dios debemos de cuidarla aquí en este lugar, en esta iglesia. Por más pequeña o grande que sea, por más moderna o antigua que sea, la iglesia debe de cuidarse la presencia de Dios. ¿De qué nos sirve tener una iglesia, un templo grande construido, una iglesia grande con muchas sillas y todo eso es una bendición y con muchos miembros? Pero si la presencia de Dios no está, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Dice la Biblia, aunque si los obreros trabajan, en vano trabajan si Jehová no edifica la casa. Si el Señor no está en la casa, en vano trabaja el pastor, en vano trabaja el evangelista, en vano trabaja el profeta, el maestro o el apóstol. Si la presencia de Dios no está con ese apóstol, no está con ese pastor o ese evangelista, en vano trabaja ese evangelista, ese pastor, porque la presencia de Dios lo llena todo. La presencia de Dios a nosotros nos consuela, nos edifica, nos restaura. Solo la presencia. Por eso debemos de cuidar la presencia de Dios. Porque muchas iglesias no cuidan la presencia de Dios. Muchas iglesias no cuidan la presencia de Dios. Muy pocos son los que cuidan la presencia de Dios. Pero yo te digo, cuida la presencia de Dios. Cuídala, por más, no importa. A Dios no le importa si tu casa está construida con material noble, con ladrillos, o con barro, con cemento, o si está con paredes de madera. A Dios no le importa eso. Tu hogar puede ser
el hogar más grande. Tu hogar puede ser el hogar más pequeño. Tu hogar puede ser el más pobre, o tu hogar puede ser el más rico, pero lo que enriquece verdaderamente es Dios. Es su presencia la que enriquece, es su presencia la que fortalece, es su presencia, hermano, hermana, su presencia. Y gózate cuando veas, cuando sientas algo diferente en tu casa. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está contigo. Por eso cuida esa presencia. Donde quiera que vayas, esa presencia te va a seguir. Esa presencia va a estar contigo. ¿Por qué? Porque tú y Él son uno. A su nombre. Tú y Él son uno. Tú has hecho de tu cuerpo una morada para el Espíritu, para el depósito del Espíritu Santo. Lo que tienes que hacer es simplemente cuidarla y llenarte de esa presencia. Te llenas cuando lo alabas. Cuando tú lo alabas te santifica. Cuando tú lo alabas te purifica. Cuando tú lo alabas te llenas. Te llenas. Que tu alma, tu espíritu se sacía. ¿Por qué se sacía? Porque tu espíritu busca y desea la gloria de Dios. Desea su presencia. Él es el único que puede llenar nuestra alma, nuestro espíritu. No hay otro más que pueda llenarla. Solamente Él. Por eso debes de cuidar su presencia. Amén. Cuando le dan un fuerte aplauso para el Señor. Gloria a Dios.